tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Me cambiaron de cámara y luego reaccioné. Bienvenidos, me encuentro con Blanca Alcalá. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantada. En 3, 2, 1 tiene que ir a presentar el libro. Va a estar bien bueno, el libro de Rosario Robles. Rosario de México, así es. Guau, así se llama el libro. Va a ser ahorita en un ratito más en Profética, ¿verdad? Exacto, allá en el centro donde es la cita de los libros. No dejen de ir, de Así verdad, va a es, estar de interesante. acá nos vamos a ir para allá y entonces no se lo vaya a perder. Y también vas a presentar muchos libros también. Sí, ayer me tocó uno, hoy me toca el otro. ¿Y el tuyo? La próxima semana, le digo, el 17 de mayo, viernes, 7 de la noche, también en Profética estaremos presentando el mío, que se llama Descifrando México desde la perspectiva de mujeres expertas. La verdad es que es una compilación de ensayos que invité a 18 mujeres a que escribiéramos, el 19 es el mío, que escribiéramos sobre distintos tópicos del país. No solamente el clásico diagnóstico de en dónde estamos, sino también hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para lograrlo. La verdad es que estoy muy agradecida con todas las que aceptaron participar en este proyecto que empezamos el año pasado, que ya a finales del año pasado lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara y que en este año hemos ido ya presentando pues lo mismo en la Cámara, después hace un par de semanas lo hicimos también en la UNAM. Okay. Y como somos varias, eso nos permite que claro. distintas de las compañeras pues presenten el libro, abren de su ensayo. La verdad es que imagínate, escribe Vanessa Rubio y Úrsula Carreño sobre el tema de economía y finanzas públicas, economía y desarrollo, Rosanetti sobre los temas de energía, Pati Olamendi, que es quien va a venir, y Rosanetti también sobre derechos humanos, hablamos de migración, de política exterior, porque Erika, tú estarás de acuerdo conmigo. Hoy las mujeres mexicanos estamos en todas partes. Tenemos que visibilizarnos más y tenemos que demostrar que efectivamente tampoco llegamos por concesión. Claro. Estamos porque somos el resultado también de una formación, de una movilidad. Y hoy este tipo de libros generalmente abundan en estas épocas electorales. Pero lo que no abundan es reconocer que en todas las áreas hoy hay mujeres muy capaces al respecto. Yo hago la introducción, el proyecto fue una iniciativa mía, y termino también el libro. Termino el libro porque hablo precisamente de este desafío que tenemos de cara a que una mujer será la presidenta de México, y entonces hay que preguntarnos qué tipo de liderazgo es el que queremos. Normalmente escuchas o decir, es tiempo de mujeres. Sí, pero a ver, no se trata solamente de definiciones porque somos mujeres, se trata de tener claridad de qué tipo de liderazgo es el que necesita el país, en fin. Esto es parte de lo que hablamos, incluso es un libro que también puede resultar de consulta, dice una de las autoras, una buena amiga, que es como si te incorporaras a un seminario de 2 días y en 2 días sales completamente preparada en los temas puntuales de México, así que el 17 de mayo no dejen tampoco de acompañarnos. No, y ni de leerlo, échenselo. Claro. De hecho ya lo pueden adquirir en Profética, también está en Amazon. En unos días Gandhi pensó que era un proyecto interesante y también ahí va a estar disponible. Perfecto. Así que sí, estoy muy contenta, la verdad. En este cierre de legislatura, cerrar otra etapa de mi vida pública. Eso es lo que, a ver, eso es a lo que voy. O sea, quien me diga, es que no me da tiempo porque, no, a ver, chéquense la vida de Blanca Alcalá y después nos cuentan. Está ahí cerrando todo este proceso legislativo, porque ya la 65 legislatura, digo, ya, ¿no? Ya cerró la cortina, se fue. Está ahí. Luego está con sus libros, que de verdad, hacer un libro, nada más uno, es, híjole, súper complicado y estás en varios. Y luego estás acá también en la campaña, apoyando a Karina, a tu hija. Y a mi hija, por supuesto. Y estás ahí con todo y le caminas y vas y entonces dices, ay, que no te da tiempo. Y el doctorado. Y el doctorado también. Sí, claro, el doctorado pero prácticamente. ya tienes. Sí, el doctorado lo que estoy haciendo ahora es la disertación de investigación, que precisamente va a ser sobre los mexicanos residentes en el exterior y sus derechos políticos, claro, que es la temática que en los últimos años que tú tienes he estado yo mucho el pulso. Abordando, ¿no? Entonces, ahí está, bueno, más a mi favor, ahí está hasta el doctorado. Entonces, la próxima o el próximo que me diga, es que no tengo tiempo, bueno, piénselo 2 veces. A ver, precisamente
hablando de esta experiencia en la Diputación Federal, en el Congreso de la Unión, a ver, la 65 legislatura se fue y diste una declaración durísima, estuviste ante el Pleno, ¿no? Subiste ahí que en este escenario, por llamarlo de alguna forma, tan impactante, con sus banderas así de, dices, sí, qué impactante ha de ser. Pero bueno, dices, se va a recordar esta 65 legislatura por su cerrazón. Sí. Qué duro, y más viniendo de ti, porque eres una mujer mesurada políticamente. O sea, ¿no? Que no es tan fácil que salgas a tambor batiente porque eres muy respetuosa. Tanto y fui respetuosa, pero me parece que también siempre he sido objetiva. Claro. A ver, cuéntanos para ti, ¿qué fue esta experiencia política y sobre todo este sello que deja en México? Porque lo va a dejar para siempre. Pues mira, Erika, la verdad es que yo no había sido diputada federal, había estado ya como senadora de la República, había ganado mi elección como poblana, había estado ya en el Congreso local, por supuesto, y en esta oportunidad que tuve, pues sí, el privilegio de estar en la Cámara de Diputados, lo que implica una de las dos cámaras, la Cámara Baja del Congreso de la Unión, fue una gran experiencia. Primero porque desde el inicio, pues me nombraron vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRI, y eso me permitió primero tener, participar más bien de uno de los dos órganos de la Cámara, que es la Junta de Coordinación Política. Y después, como vicecoordinadora, me encargaron los temas precisamente de economía y más bien de finanzas públicas, una de mis, digamos, también de mis fortalezas o de mis especialidades. Sí, sí. Recuerdo, por ejemplo, que en el primer año la Alianza Va por México decidimos el PRI, el PAN y el PRD presentar una propuesta de presupuesto alterno, y esa estuvo a mi cargo, la elaboración. Entonces, creo que fue una gran experiencia, porque además de poder reconstruir muchas de las cosas que nos permitía analizar qué estaba pasando en México, qué estaban proponiendo y por qué tendríamos que buscar alternativas que no se trataba de cancelar los proyectos faraónicos que ya estaban en marcha, pero sí de tener una visión mucho más, digamos, holística, a ti que te gusta utilizar estos conceptos, más integral, con una visión de corto, mediano y largo plazo, que desafortunadamente no encontramos, y que eso te va a explicar el por qué mis declaraciones de este cierre. Me tocó a mí también abrir la legislatura, y pues me siento muy contenta que también me hayan invitado a que yo cerrara a nombre de mis compañeros pues el posicionamiento del PRI. Y después estuve también en este último año en otro de los órganos. La Cámara tiene dos órganos, que es la Junta de Coordinación y la Mesa Directiva. Este último año estuve en la Mesa Directiva como vicepresidenta de la mesa, y bueno, eso también me permitió pues otro rol representando al Congreso mexicano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y por supuesto en más de una ocasión dirigir los trabajos del Pleno, de ese Pleno que algunos lo definen como una jungla en donde todo mundo grita y hace, y bueno, hay que convocar a la mesura, ciertamente, convocar al diálogo, y que es un poco lo que yo señalaba, porque dentro de estas responsabilidades, simplemente para poner en contexto lo que platiqué, con lo que cerré en mi discurso, también estuve como integrante de lo que llamamos el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva. Este grupo en donde las vicecoordinadoras éramos las responsables de poder encontrar cuáles eran los temas que en materia de género, en materia de diversidad, tendrían que echarse a andar y tendríamos que construir los consensos, ¿no? Y en las otras comisiones donde participé, siempre como digamos, es el presidente de la comisión y después hay vicepresidencias, en todas estuve, en las que yo participaba como vicepresidenta, pues como representante del PRI. La primera vicepresidencia la tenía yo, la primera secretaría según la conformación. Fue el caso de presupuesto, fue el caso de Hacienda, fue el caso de transparencia. Entonces, la verdad es que sí estuve movida, fue muy apasionante todo lo que viví, y lo hice con el rigor que me gusta, meterme de fondo a conocer los temas y a proponer. Y ahora que me tocó hacer este posicionamiento, por supuesto, yo decía que primero tendríamos que pensar en el nombre que le dimos a esta legislatura, de la paridad, de la inclusión y de la diversidad. Y en ese sentido, pues es una legislatura de claros oscuros. Mal sería que solamente habláramos de lo que no se logró, sino también de lo que se logró. Y en ese sentido, pues sí hacía yo la recapitulación de que el propio Grupo Plural
nos permitió avanzar en reformar la Constitución. Yo aquí vine y te conté el porqué de la 3 de 3. Sí. Y como esa, más de 30 reformas que tenían que ver con muchos de estos temas, algunos de fondo, otros más de forma, pero bueno, la constitucional, yo me siento contenta, el anhelo de todo el legislador es cambiar la constitución de tu país, y en este caso pues logré formar parte de este grupo. Sí me tocó en mi escritorio estar redactando la iniciativa para que después pudiera formar parte pues ya de una modificación a la constitución del país. Y sin embargo, ya también decía que sería una equivocación no hablar entonces en ese balance del saldo pendiente. Y en ese saldo pendiente, más allá, me acaba de entrevistar Darío Celis, más allá de las cosas que quedaron en el tintero, quizá más que recordarnos como la primera legislatura de la paridad, de la inclusión y de la diversidad, porque bueno, 60 de los integrantes eran de alguno de estos grupos vulnerables o minoritarios, indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGBTQ+, los migrantes, por mencionarte algunos de ellos. Creo que si algo nos iban a recordar, porque fue una legislatura que se caracterizó por la sinrazón y por la descalificación permanente cuando teníamos que discutir los temas de la nación. Y ejemplos abundaron: la reforma eléctrica, los temas de la Guardia Nacional, por supuesto el presupuesto cada año, y en esa última semana, pues los temas relativos con las afores, la ley de amnistía. Erika, en todos ellos había razones de fondo para esgrimir nuestros argumentos y para tratar de construir las mejores propuestas. Yo hacía algunas citas durante mi intervención del propio José Woldenberg o del propio Jorge Carpizo, en donde hablaban ellos en su momento que en las décadas, hace 30 años, cuando empezamos a hablar de una democracia con adjetivos, justo lo que se buscaba es tener esos pesos y contrapesos en el país. Que aquel capricho del presidente que en las voces de Cosío Villegas, el monarca sexenal, pues no siguiera existiendo. Y mira que lo estoy hablando yo como integrante de mi partido, que por muchos años fue un partido hegemónico. Sin embargo, se había ido construyendo. A mí misma me tocó ya pertenecer a esta ola de priistas que sabíamos que había que dialogar. En el Ejecutivo tenían limitantes, por eso los órganos autónomos. Y en el Legislativo, al tener congresos divididos, te obligaba a debatir con el otro, te obligaba a poder construir puentes, a poder dirimir muchas de estas diferencias. Y ya no te digo el papel de la Corte, en donde también dejó de ser un cero a la izquierda para jugar un papel protagónico en las acciones de inconstitucionalidad. En fin, todo esto que en los últimos años habíamos observado y que en estos últimos 5 años, desafortunadamente, se ha ido desdibujando. Volvimos a ser, para muchos de los compañeros de la mayoría de Morena, la oficialía de partes de lo que enviaba el presidente. Todo lo que se mandaba, todo, no podían cambiarles ni una coma. A veces incluso ellos mismos te decían y te daban la razón, pero nunca votaron a favor de una sola enmienda o de muy pocas, siempre y cuando pues estas pudieran tener algo de, digamos, no de lo más estratégico. Por eso yo hablaba, sí, de descalificación cuando se debatían los temas estratégicos de la nación. Ya te he puesto algunos ejemplos. La verdad es que pues era muy desafortunado que entonces en lugar de poder contrastar, digamos, manzanas con manzanas, luego estaban discutiendo peras con manzanas, y en el peor de los casos simplemente eran adjetivos calificativos no afortunados, pues los que acababan esgrimiéndose a quienes sostenían sus intervenciones en la tribuna. De ahí mis declaraciones y mis conclusiones, que insisto, creo que es de claros y oscuros, y en este balance sería un error decir que todo fue malo, pero también sería un error decir que, bueno, terminamos como hermanitos y todo estaba perfecto, ¿no? ¿Significó un avance, un retroceso o una pausa para México? No, yo creo que en muchas de las cosas hay un enorme retroceso. Ejemplos como estos que te estoy diciendo, el tema de las afores, el tema de la ley de amnistía, o tan solo estos dos últimos, es un enorme retroceso. La ley de amnistía, por ejemplo, tiene un sentido,
dirían los abogados, estaba fundada y motivado para darle respuesta a quienes están en condiciones de vulnerabilidad. Sí. El poder generar quienes tenían derecho a la amnistía pasaba por esta colaboración entre poderes, la propia Corte, las propias dependencias, por ejemplo, que estaban involucradas si se trataba de indígenas, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, o bien en el caso de las mujeres, el propio INMujeres. Y uno de los artículos que reformamos, hablando del artículo 9, pues hoy le deja esta facultad solo al Ejecutivo Federal. O sea, no le tiene ni que informar ni que pedir absolutamente a nadie. Entonces yo decía, también me tocó participar en ese debate, que la verdad deja muchas sospechas. O sea, ¿por qué cuando al final del día tenemos un mecanismo tan robusto que ha funcionado, decidimos al cuarto para el ratito, cuando ya el presidente, estamos a un mes de las elecciones y él a otros 4 meses de que se vaya, hacer estas modificaciones? O sea, no las entiendo, la verdad, no son para la salud democrática del país. Y el otro gran tema que a mí me preocupa, por supuesto, en estos debates acalorados ¿podrían dejarse en libertad a secuestradores? ¿Podría dejarse en libertad a quienes estuvieran involucrados en la delincuencia organizada? Pues también podrían, o al menos no hay claridad en ello, que eso era justo lo que permitía el anterior ordenamiento y que es el que estamos modificando. Y peor aún, al hacerlo de esta manera, pues está también desprotegiendo a lo que implica la reparación del daño de las víctimas, ¿no? Entonces, sí, como que en este sentido, sí creo que hay un retroceso a lo que esto implica. Y como eso te puedo decir algunos de los otros ejemplos. Cuando hablamos de las Afores, hoy con enorme preocupación escuché al presidente señalar, por ejemplo, que bueno, alcanzará con esto de que si a los 70 años no reclamas tu Afore, pues se irá a este fondo. Entonces, si Erika, tú no te pones las pilas, pues entonces quién sabe en quién vayan, dónde. Sí, vamos a saber dónde va a acabar, pero no quién vaya a ser el beneficiario de lo que tú trabajaste. Es tu trabajo, es resultado de lo que tú hiciste en todos estos años. Yo decía al presidente, bueno, nos va a alcanzar como para los 2 primeros años, después vamos a ver cómo lo resolvemos. Siempre si hay algo que pusimos sobre la mesa, no es que estuviéramos en contra de las propuestas, sino de la viabilidad de las mismas. Y lo que no se le puede es engañar al pueblo mexicano en relación con muchos de estos temas. Y bueno, y como esos, pues muchas cosas que a lo largo de estos 3 años, el diario de debates podrá avalar por qué de mi argumentación, por qué de mi actuación, insisto, siempre con el respeto de lo que implica el ejercicio democrático y la libertad de ser y de pensar distintos, de pertenecer a grupos distintos, pero definitivamente con claridad y objetividad de dónde está parado México y hacia dónde y cuáles son los riesgos que podemos tener. Ahí, esa frase, la última, lo que estás comentando, sí es vital que nosotros como ciudadanos entendamos que somos parte de todo esto. Claro. Blanca, cuando tú comentas que, bueno, las funciones del Congreso, de las votaciones, de la participación de ustedes, bueno, ellos son nuestros representantes, no lo olvidemos. Viene el 2 de junio. Es vital que vaya a votar. ¿Por qué? Pues porque ahí están las repercusiones. Si votó o no votó hace 6 años, estas son las repercusiones. Hace 3 años, estas son las repercusiones. Y ahorita es el día de 2 de junio. Por favor, vaya a votar, porque ahora viene la gran encrucijada. Sin duda. ¿Cuál es el reto entonces que se deja ahí en el Congreso, una de las máximos centros de poder de este país es el Congreso de la Unión? Uno de los 3 poderes. Claro. De hecho, muchas de las cosas afortunadamente no prosperaron más, porque en este caso la mayoría de Morena y sus aliados no tuvieron mayoría calificada. Esto es las 2/3 partes de quienes conformamos la Cámara. Tenían solo mayoría relativa. Por eso es que todo lo constitucional afortunadamente no pasó, pero sí todo lo que eran leyes secundarias, que es también un poco mis reclamos en varios de los debates. Cuando ellos mismos veían que la propuesta del presidente no iba a pasar, que era inviable,
simplemente porque además no había disposición a modificarle cosas. Pasó con la reforma electoral. En el PRI siempre dijimos que era necesaria una reforma, pero no la reforma del presidente. Había que darnos la tarea de revisar, había más de 100 iniciativas, un par de ellas mías, por cierto, en esta materia, en temas que tenían que ver con los mexicanos en el exterior, y como hizo muchas cosas. Entonces, ¿qué decidían? Pues irse por la puerta de atrás, y entonces lo presentaban como una legislación secundaria, en donde sus votos de mayoría sí les daban, pero no necesariamente en los procedimientos o en contra de la propia Constitución, y por eso es que se iban a la Corte y pues la Corte acababa suspendiendo. Es parte de lo que ahora con otra de las reformas de la última semana en materia de amparo, pues ellos lograron quitar. Y mira, es bien grave porque no son cosas solamente, digamos, no es la política por definición, o más bien por oposición, lo que a mí, Blanca Alcalá, me preocupa, sino las implicaciones. Y hay casos muy concretos. Si la figura del amparo como la modificamos, que tiene que ver con el amparo colectivo, no hubiera existido en los años anteriores, bueno, pues muchos de los temas que tienen que ver con el medicamento o las vacunas, por ejemplo, el medicamento para los niños con cáncer o la aplicación de la vacuna durante la pandemia, no se hubieran podido ejercer. Más aún, Erika, tú y yo y con muchos de tu auditorio somos mujeres. En algún momento se legisló para cancelar estas famosas normas en materia de salud. Cierto. Algún amparo de algún ciudadano que se movilizaron y que lo hicieron, permitió detener estas cosas. O sea, tenía su lógica, tenía su sentido. Y hoy, pues bueno, sí, vemos que si ellos ganaran las 2/3 partes de la Cámara, si perdiéramos estos pesos y contrapesos, pues se dice por ahí, está circulando un proyecto de una nueva Constitución, y pues sí hay cosas sumamente delicadas que no le van bien a un Estado de Derecho, que no le van bien al equilibrio de poderes, que no le van bien a un país en donde lo que necesitamos es generar certidumbre jurídica y mayores oportunidades de empleo para todos. Claro. Pues muchísimas gracias, mi querida Blanca Alcalá. Se nos quedan varios temas en el tintero, pero ya me hicieron la batiseñal de que ya te tienes que ir a la presentación del libro. Así es. Y ahí vamos, Ahí vamos a estar. Los esperamos, será interesante. El libro de Rosario finalmente es un libro interesante. Ya les adelantaré que más que un libro testimonio, también es un libro muy aleccionador, que en estos tiempos es importante. Vida. Sí, es un testimonio de vida, pero no es solo de su vida. Creo que ahí, por eso les invito a que lo lean, sino al final logra compartirnos esos testimonios de vida de muchas mujeres que están en prisión y que habla de otras de las grandes debilidades del sistema punitivo y judicial que hay en México. De acuerdo. Muchas gracias. Al contrario, como Blanca siempre, Alcalá. un placer. Gracias, querida Erika. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. Échate un clavado a Los Conjurados. Te va a gustar. Besitos. Buenas tardes.